Bueno, pues bienvenida, bienvenido. A ver, también tenemos a Sebas. Qué chévere que tenemos a los estudiantes, la casa llena. Me alegra eh, que estén aquí y que estemos haciendo esto, ¿verdad? Que es como eh, nosotros hablamos, ¿verdad?, de crear espacios en los espacios comunitarios, y esto es como algo parecido. Estamos creando un espacio. Este espacio es como multiverso, multiuso. Aquí damos clases, pero también aquí damos clases de fisiología, del laboratorio y de otras clases, pero también hoy se inaugura lo que sería el laboratorio de etnografía. Nos va a acompañar, está Patria, ¿verdad?, que es una colaboradora del proyecto, que vamos a hablar un poquito de eso. Virtual tenemos a Diana, que es otra colaboradora del proyecto, investigadora, y tenemos a la invitada especial, Rosa, colaboradora, amiga, y la vamos a presentar, ¿verdad?, como se supone más adelante. Pero primero pues queríamos pues como que honrarla, ¿verdad?, que están aquí y que hoy como que estamos inaugurando este espacio, que va a ser un espacio de formación de estudiantes y también de investigadoras. Así que Patria va a comenzar. Te cedo la palabra a ella. Pues buenos días. Como que no han respondido lo que me toca por extrañar. Es que está. Fácil. Bueno, pues buenos días. Como comentó Patricia, doctora Patricia Hugo, yo soy Patria de Puerto Victoria, soy facultad del Departamento de Inglés y, bueno, como bien más comentó la compañera, estamos acompañadas de la compañera de Florida Atlantic University, la doctora Adriana García, y también la doctora Rosa Picel. Y básicamente esto es una presentación, pero también una invitación a este espacio que nos permite colaborar y nos permite pensar y repensar sobre la investigación, no solamente en la comunidad, pero la investigación también que llevamos a cabo como estudiantes, que estamos aprendiendo cómo llevar a cabo este tipo de conocimiento, ¿verdad? Pensando en la etnografía como un espacio para hacer investigación cualitativa. Lo que ven aquí básicamente son unas imágenes que les vamos a mostrar sobre algunos de los trabajos que sí llevamos a cabo durante el curso de verano. Y entonces, básicamente, para destacar el propósito de lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿verdad? Como parte de la apertura a este nuevo espacio, para hablar acerca no solamente de que esto es un espacio, un laboratorio así, que está aquí, pero físico, pero que es un espacio de laboratorio situado, donde vamos a tener espacio para colaborar y reflexionar sobre los quehaceres de la comunidad y cuáles son los retos y las vicisitudes que se viven en Puerto Rico diario. Así que con eso en mente, ¿verdad? Tenemos este espacio y cualquier parte estamos haciendo un trabajo de colaboración, además de mirar el tema principal de este proyecto sobre la inestabilidad climática, también pensando en el espacio de laboratorio como una práctica situada, como la había comentado, y ver esto como un espacio donde podríamos llevar a cabo investigación, no solamente desde acá, pero con la comunidad, en las comunidades, y que la comunidad sea parte de este proceso también. Y comprender dentro de estos contextos las experiencias que viven en las comunidades que nosotras mismas vivimos en los espacios, llevando a cabo este tipo de investigación, pensando y repensando en el qué hacer y en el futuro nuestro en términos de cómo la inestabilidad climática afecta el diario de la gente que trabaja, vive y trata de hacer vida en Puerto Rico, ¿verdad?
Así que dentro de esto también es un espacio para pensar cuáles son las necesidades que nosotros como comunidad universitaria, como estudiantes, como facultad, como colaboradores tenemos para pensar acerca de la metodología y quizás pensar en otras formas de hacer y ver y repensar lo que hacemos, ¿verdad? Así que dentro de esto, el enfoque que nosotros tenemos como tal y que queremos compartir con toda la comunidad universitaria es mirar la etnografía como un espacio colaborativo, donde no solamente son conocer de la comunidad, de nosotros, pero la comunidad, de ustedes, también la experiencia vivida y acompañar en ese proceso, mirando de una manera más reflexiva sobre el diario y pensando cómo estos métodos se sitúan en unos espacios particulares y eso quiere decir dentro del contexto de lo que es metodología etnográfica. Así que dentro de esto, como ustedes pueden ver, somos un grupo bastante diverso, somos interdisciplinarios, la pieza de psicología, Rosa Piza de antropología, nuestra colaboradora que está en Estados Unidos, que es la investigadora principal también, antropóloga cultural, y yo que soy lingüista. Así que estamos en un espacio donde estos diferentes quehaceres y conocimientos se unen y quizás aportan a maneras diferentes de ver, de hacer, de actuar, de pensar, quizás desmantelar también y cuestionar estos espacios en donde habitamos. Así que con esto les voy a dejar el espacio de la noticia para que hable un poquito acerca de cómo se ancla con el proyecto principal. Pues nosotras, ¿verdad? Cada una tenemos proyectos. Adriana está en Florida. Ya ustedes conocen, algunos de ustedes conocen el trabajo que yo he venido haciendo por los pasados 8 años en varias comunidades, no solamente en la comunidad en el este, en San Isidro, que algunos de ustedes han ido, y que han colaborado, han participado, sino también otras comunidades en el sur de Puerto Rico. Así que hay diversas comunidades muy distintas en términos, ¿verdad?, raciales, en términos de zona geográfica, sino también, ¿verdad?, racializadas. Y entonces también tenemos Florida, así que hay como un nexo entre Florida y Puerto Rico y las comunidades más vulnerabilizadas, que son las comunidades empobrecidas, que cuando pensamos en algún huracán, en algún evento mayor que es bastante continuo, ¿verdad?, pensando en el cambio climático, pues son las más afectadas. Así que en ese sentido reconocemos, ¿verdad?, que van a venir más Marías y pueden venir más COVID, ¿verdad?, reconociendo en todo este cambio ecológico. Y sabemos también que muchas veces el gobierno ha demostrado que no hace las cosas bien, ¿verdad?, que llega tarde y si llega de manera mediocre. Entonces, reconociendo eso, también reconocemos que le queda a las comunidades muchas veces autogestionar su respuesta a esta crisis climática y cómo enfrentar esa crisis climática, qué saberes ellos han desarrollado manejando, maniobrando toda esa ineficiencia y la pobre infraestructura que muchas de ellas tienen. Pues entonces en ese sentido reconocemos esa resiliencia comunitaria, la documentamos a través del trabajo etnográfico, visitamos, acompañamos, conversamos, dialogamos y analizamos cuáles son esos saberes que las colocan en mejores posiciones para enfrentar futuros eventos de inestabilidad. Entonces, y para eso pues lo hacemos acompañadas, por eso Rosa está con nosotras y por eso la invitación a ustedes, porque de alguna manera pues queremos abrir espacio para la formación de estudiantes, no solamente en los proyectos de cada una de nosotras, sino también pues en el trabajo como en otras investigaciones que estamos tratando de establecer puentes con otras investigadoras que también hacen trabajo de investigación con este tema. Bueno, ya Patria ha
amplio sobre quiénes somos, así que reconocemos que en una sola disciplina no captura ni puede explicar por qué se dan las cosas que se dan en términos de esta inestabilidad, sino también por qué el gobierno no hace lo que debe de hacer o por qué entonces qué hacen las comunidades para afrontar esas fragilidades que son diseñadas en el sentido de que como no se ha respondido bien ni se ha planificado bien, pues entonces no podemos desde la psicología solamente abrir un espacio para entender el sufrimiento y desde la planificación mirar por qué no se planificó o desde la antropología qué sentido tiene que saber desarrollar la gente para hacer sentido al presente. Así que necesitamos como muchas disciplinas para poder entender eso. Así que por ahí va el espíritu de este trabajo. Mira. Entonces, para eso, pues como que para dar espacio a este momento como inédito e inaugural, pues invitamos a Rosa. Rosa es antropóloga en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. ¿Saben del instituto, que hay un instituto de investigaciones interdisciplinarias? No. Ay, esto me quedó mal. O sea, como que deben de saber. ¿Conocen del instituto? No. No, muy bien. El instituto está, ¿saben dónde está la piscina? Donde era la piscina, que ya no es la piscina. Pues al frente hay un edificio azul. ¿Han visto ese edificio azul? Pues ahí es el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias y lo que se quiere es que varios investigadores e investigadoras dentro de la universidad apoyarles en sus trabajos de investigación. Y hacen un trabajo extraordinario de apoyo y de formación también para nosotros las investigadoras. Pues entonces, Rosa es investigadora del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias. Sus intereses se enfocan en temas relacionados a la tecnología y el cambio ambiental, así que no es casual que teniendo una investigación de cambio climático y de inestabilidad ecológica, pues nuestra nuestra primera invitada tenga el tema del cambio ambiental. Este trabajo la ha llevado a varios sitios de investigación en América Latina y el Caribe, desde el estudio de la deforestación en Panamá hasta su proyecto actual sobre desastres socioambientales en Puerto Rico. Este último proyecto, que será el enfoque de su presentación, documenta respuestas comunitarias al huracán María, los temblores del 2020 y la pandemia a través de historias orales y la preservación de materiales físicos y digitales. Así que, sin más preámbulo, les cedo la palabra a nuestra colega y querida amiga Rosa. Gracias Patricia, gracias Patria y a las colegas de Florida, a Adriana y Catherine por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Hay algunas caras que conozco y otras que estoy mirando por primera vez. Hoy les quiero hablar de algunos de los métodos etnográficos que se han desarrollado en el contexto del proyecto Cuidado Colectivo, que es un proyecto de investigación que inicié hace aproximadamente 8 años, poco después de haber pasado el huracán María. Y los ejemplos de los procesos etnográficos que les voy a presentar tienen un enfoque, y ese enfoque, o lo que me gustaría que ustedes busquen en esos ejemplos, son las diferentes maneras de hacer etnografía en colaboración con las comunidades que se estudian, ¿verdad? Así que, para presentarles el proyecto Cuidado Colectivo, es un proyecto que se enfoca en investigar las respuestas comunitarias al huracán María y a las otras emergencias en Puerto Rico a través de 3 tipos de actividades: la documentación, la preservación de estos documentos y la divulgación o el compartir estas historias con el público. Y la etnografía atraviesa todos estos 3 procesos. Entonces, estoy pensando dentro del contexto de este proyecto y de esta presentación, estoy pensando la etnografía
como un proceso. También a veces se entiende la etnografía como el producto final, que puede ser un libro, un artículo, un documental. Y en lo que les voy a presentar el día de hoy van a ver una variedad de formatos y vamos a hablar de esa relación entre el formato y las preguntas de investigación. Pero para iniciar con una breve y bien general definición de lo que es la etnografía, lo podemos entender como el estudio descriptivo de una cultura o de un grupo social y busca conocer la perspectiva de esas personas que se están estudiando o que forman parte de la investigación a través de la inmersión y la participación. Entonces, esas son las cosas que distinguen la etnografía, que se espera que el investigador o la investigadora no solamente observe los comportamientos o las situaciones, sino que se inserte en esas dinámicas y que participe también. Y a través de esa participación se espera que adquiera mayor conocimiento de cómo esas personas entienden la situación. Aquí hay otra manera de visualizar ese proceso etnográfico y les puse el símbolo del infinito para comunicar que es un proceso iterativo y participativo, ¿verdad? Iterativo porque no es un proceso necesariamente lineal que comienza con una pregunta de investigación, pasa a la fase de la recopilación de datos, después el análisis y después la divulgación, sino que en este proyecto y en muchos proyectos cuando se ponen en acción, ¿verdad? Es un proceso que va así y puedes brincar de una fase a otra, tal vez habiendo recogido información puedes volver a la pregunta, ir afinando esa pregunta, ¿verdad? Entonces, para hablar del proyecto Cuidado Colectivo, este es un proyecto que pues quiero que se transporten a ese periodo después del huracán María, un periodo de emergencia, el país se estaba recuperando en esos meses después y como tantas personas en Puerto Rico, yo quería ayudar con la situación generalizada en todo el país y pensando, bueno, yo soy antropóloga, ¿qué es lo que yo sé hacer? Pues yo sé entrevistar a las personas y tal vez a través de entrevistas yo pueda aportar a estos procesos de recuperación y también aportar a los procesos de la formación de memoria colectiva, reconociendo que habíamos vivido un momento bien importante en la historia de Puerto Rico. También reconociendo que había mucha necesidad de documentar las injusticias que se estaban observando y que se estaban viviendo en ese momento. Así que la investigación comienza con una pregunta: ¿cómo se vivió el huracán María y cómo se vivió ese proceso de recuperación? Y la pregunta, como ya les he comentado, no surge de un vacío, ¿verdad? La pregunta se hace y se expresa dentro de un contexto social y político bien específico. ¿Cuál es ese contexto? Podemos hablar de la crisis de la deuda. El huracán María pues pasó por Puerto Rico en el 2007. En el 2016 hubieron cambios importantes en Puerto Rico. ¿Alguien nos puede decir cuáles fueron algunos de esos cambios? Una fecha importante, el 2016, con relación a la economía de Puerto Rico. La Junta de Control. La Junta de Control Fiscal comienza a gobernar a Puerto Rico. Así que estamos hablando de un contexto de deuda y una reorganización de estas dinámicas económicas orientadas a la extracción de Puerto Rico, ¿verdad? Yo a veces lo pienso como si el país fuera un tubo de pasta de dientes, ¿verdad? Y la extracción es cuando tú aprietas ese tubo para sacarle lo último que queda, ¿verdad? A veces ese momento se siente así. Así que un momento de sentirse apretados, ¿verdad? Por esos procesos extractivos económicos. También, pues, podemos hablar del capitalismo del desastre que se vio después del huracán María y por otro lado, mirando cómo la emergencia se estaba
representando en los medios de comunicación, ahí también se pueden comentar cosas. Por ejemplo, muchas veces se veían fotos como las que ven aquí en la pantalla, que enfatizan a través de las imágenes y a través del tipo de reportaje la idea de que Puerto Rico es una población dependiente que espera que las ayudas lleguen. Y eso lo estábamos viendo mucho por los medios de comunicación, pero había un desfase bien grande entre eso y la realidad que muchas personas estaban observando en sus comunidades en Puerto Rico, que fueron todos estos procesos de autogestión y de autoorganización a nivel local y comunitario. Así que ese es parte del contexto en el que esta pregunta de investigación cobra sentido, ¿verdad? Y se puede mejor apreciar cuál es la justificación detrás de hacer una pregunta así. Entonces, el contexto, junto con la pregunta, van a determinar el formato de la investigación etnográfica. En este caso, elegí como formato utilizar las historias orales y recoger fotografías que las mismas personas habían tomado para documentar lo que habían vivido. Las historias orales porque es una manera de centrar las voces y de las experiencias de personas que por lo general no llegan a ser representadas tanto en los medios de comunicación y en los récords históricos, ¿verdad? Entonces, otro aspecto del formato del proyecto fue que se conceptualizó como un proyecto para no solamente grabar y documentar estas historias, sino para compartirlas a través de un archivo digital público accesible por una página de internet. Así que pensar en el acceso a estas historias y a esta información desde el principio fue un elemento bien importante para el proyecto. Así que pasamos a la comunidad de Jajome Bajo en Calley. ¿Algunos de ustedes conocen la comunidad? ¿O ha pasado por ahí? Sí, más o menos. Qué bueno, sí. Pues yo llegué a Jajome Bajo gracias a una compañera de Ciencias Sociales, Lisandra Torres, y ella, en ese tiempo después de María, estaba dialogando con líderes comunitarios en el área, identificando necesidades. Ella me lleva a Jajome Bajo, y ahí yo conozco a la líder comunitaria, Artemia Díaz Cintrón. Y yo le presento la idea que yo tengo, ¿verdad? Que tengo esta idea de grabar historias orales, recoger fotografías que tengan los residentes para conocer mejor cómo es que vivieron el huracán y en ese periodo de recuperación, cómo les estaba yendo. Entonces, en cuanto al formato, el qué de las historias orales y las fotografías, eso cuando lo aterricé en Jajome no cambió mucho, pero lo que sí cambió fue el cómo. Esa parte del diseño de la etnografía cambió en diálogo con la líder comunitaria, porque yo inicialmente había pensado coordinar una actividad en el centro comunitario, invitar a los residentes que llegaran, presentarles el proyecto, ver quiénes querían participar y a partir de eso anotarlos y empezar a hacer un calendario de entrevistas. Y yo le cuento esto a doña Artemia, ella me dice, hay otra manera, y me da sus recomendaciones, y ella lo que recomienda es ir de casa en casa para visitar a todos los hogares. Y eso es lo que hicimos. Yo, doña Artemia, la líder, junto con mis estudiantes de Calley, en un proceso que duró aproximadamente 9 meses, terminamos visitando casi todos los hogares de la comunidad. Casi todas las personas accedieron a compartir sus testimonios y eso fue en gran parte gracias al acompañamiento que nos dio la líder, porque sin eso dudo mucho de que hubieran participado tanto en el proyecto. Así que estas ideas de no dejar a nadie por fuera y de tratar a todos por igual, estas fueron las recomendaciones de doña Artemia. Y podemos pensar en por qué en este momento, en esta etapa post-María de reconstrucción y recuperación, porque era importante para ella
tratar a todos por igual y que nadie que se quede por fuera. Lo que estaba sucediendo en el proceso de recuperación es que se estaban notando las diferencias entre los residentes de la comunidad. Algunos lograron recibir ayudas de FEMA, otros pues ya tenían propios recursos entre sus familias que les posibilitó reconstruir sus hogares y recuperarse más fácilmente. Mientras tanto, habían otros hogares que todavía no tenían un techo, personas que todavía estaban luchando mucho, haciendo reclamos con FEMA, teniendo muchos problemas, navegando toda la burocracia, ¿verdad? Que se dio en ese momento. Así que en ese periodo se estaban diferenciando, se estaba haciendo más evidente esa diferenciación entre los mismos residentes. Cuando tal vez en otras situaciones podemos mirar una comunidad como Jajome y pensar pues todos son más o menos iguales, pero no, ¿verdad? En esta situación de emergencia se notan estas diferencias en cuanto a acceso a los recursos y las posibilidades de recuperarse. Así que las lecciones que nos llevamos de esta experiencia, pues aprendimos mucho del contenido de las historias orales y de lo que compartieron las personas, pero también aprendimos mucho de cómo se puede hacer una investigación así en un contexto de emergencia y en un lugar como Puerto Rico. Y realmente nos abrió los ojos, y a mí especialmente, a las posibilidades de poder hacer investigaciones así en colaboración y a diseñar la investigación de una manera de que fuera lo suficientemente abierta para que los colaboradores también puedan participar en ese diseño y definir qué es lo que se va a hacer y cómo es que se va a hacer. Aquí pueden ver el resultado un poco del resultado de esa investigación. Aquí hay fotografías, pero también pues hay muchas historias orales y las personas que ven aquí pues también los pueden escuchar y ellos cuentan lo que vivieron. Entonces este fue el inicio del proyecto Cuidado Colectivo y con el pasar del tiempo, como bien saben, pues Puerto Rico vivió toda una serie de emergencias con los temblores, con el verano del 2019 y con la pandemia. Así que al proyecto se le fueron sumando comunidades y organizaciones comunitarias y a la misma vez se fueron sumando y acumulando estas emergencias. Así que después de María el proyecto creció en esos años bastante y de manera bastante rápida. Así que en lo que me queda en la presentación de hoy, les voy a explicar lo que sucedió con estos materiales de Jajome y también les voy a traer un segundo ejemplo de un proceso etnográfico con otra comunidad y con otra organización para que puedan apreciar las diferencias entre ese diseño de la investigación y cómo se va adaptando a las situaciones particulares de las comunidades. Bueno, para retomar lo que sucedió con Jajome, pues grabamos las entrevistas y luego en la UPR en Calley, con la ayuda de estudiantes, transcribieron las entrevistas y las empezamos a analizar, ¿verdad? Aquí pueden ver un resumen de algunos de los temas que identificamos a través de ese análisis, guiados por la pregunta, ¿cómo fue que sobrevivieron? ¿Cuáles son esos recursos con los que cuenta la comunidad? Recursos no necesariamente monetarios, recursos de relaciones sociales, redes sociales. ¿Qué es lo que tiene la comunidad que los ayudó a sobrevivir? Identificamos algunas posibilidades en Calley, hicimos un análisis preliminar y luego volvimos a Jajome y le presentamos esta información a la comunidad en un taller de arte y memoria. Dialogamos con ellos, discutieron los temas, discutieron su relevancia y hablamos y diseñamos una manera de divulgar las historias orales de manera visual. Y aquí pueden ver parte del proceso del taller de arte y memoria. Pudimos traer a las compañeras del colectivo Moriviví, que hacen murales bellos en todo Puerto Rico. Vinieron a Jajome y contribuyeron a la facilitación de un taller que duró 3 días, en el que discutimos esos temas identificados en ese análisis preliminar
con los residentes de la comunidad. Hicimos muchas dinámicas para ir afinando las ideas y para ver cómo estas ideas se podían traducir a un lenguaje visual en el formato de un mural. Así que cuando estamos hablando de etnografía, aquí ven un proceso etnográfico que comienza con historias orales, pasa por un proceso de análisis y diálogo y termina con un mural que también es etnográfico, que nos da información de cómo viven en Jajome. Y es una representación de la solidaridad entre los vecinos, ¿verdad? Y también de la relación que tienen con el medio ambiente. Por ejemplo, hablaban de cómo las montañas durante María los protegían de los vientos. O hablaban del río, por ejemplo, que a pesar de que pues, las inundaciones causaron muchos daños, a final de cuentas fue una fuente de agua y ahí podían lavar, ¿verdad? Y recoger agua para limpiar sus hogares y llevar ropa para lavar en el río. Así que todo eso se ve ahí. Para traer el segundo ejemplo, ahora les voy a hablar de cómo el proyecto ha trabajado con mujeres de las comunidades de Loíza y con la organización Taller Salud sobre el mismo tema del huracán María, pero con unos métodos etnográficos diferentes. Entonces, mientras que con Jajome comenzamos con historias orales y fotografías, con Taller Salud y las mujeres de Loíza comenzamos con objetos físicos. Y ahí pueden ver cómo el proyecto se iba ampliando también, ¿verdad? Ya no se limitaba a materiales digitales, sino también ahora a incorporar estos objetos físicos, el tipo de cosas que se pueden mostrar en un museo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el cómo. Si en Jajome Bajo la idea clave era que nadie se quede por fuera y tratar a todos por igual, en las conversaciones con Taller Salud, la idea que sale de esas conversaciones iniciales es, y esto es apalabrando lo que decían ellas, nosotras tenemos mucha pericia, y usaron esa palabra, pericia, ¿verdad? Así que tenemos mucha pericia. Pericia, ajá, o sea, se están posicionando como expertas. Así que una pregunta para ustedes. Pensando en ese contexto, nuevamente post María, contexto de crisis económica, de extracción y de muchas injusticias, ¿por qué piensan que era importante para ellas enfatizar que ellas tenían mucha pericia, que eran las expertas en el tema de recuperación post María? Porque no es la primera vez que se sienten aisladas por una crisis en la isla. Porque no es la primera crisis que enfrentan, ¿sí? Otras ideas. ¿Por qué piensan que las mujeres de Taller Salud en los diálogos iniciales enfatizaron que son las expertas? ¿Y por qué comentaban que nosotros tenemos mucha pericia? Lo decían ellas. ¿Por qué tenían esa necesidad de enfatizar eso? No hay muchas personas haciendo investigación y llegar a la comunidad como que hay que poner sus saberes y no escuchar a la comunidad. ¿Quién sabe ese tipo de cosas? Exactamente, también eso, ¿verdad? Estaban organizadas de antes. Es el problema que tenemos, que las comunidades no se organizan. Exacto, sí. Ya estaban organizadas, ya tenían estas redes establecidas, tal vez de manera informal, ¿verdad? Pero habían unas redes bien fuertes establecidas, ya tenían experiencias previas con crisis y también experiencias previas con investigaciones que llegaban a extraer la información y tal vez no reconocían los conocimientos y las aportaciones de las mujeres de las comunidades. Así que ese es el contexto en el que se fue cogiendo forma este proceso etnográfico con las mujeres de Loíza en Taller Salud. Entonces, ellas comenzaron con objetos, ¿verdad? Con la curaduría de objetos. Tuvimos unos diálogos iniciales
Ay, gracias. Sí, Apoyarte más. gracias, sí. Tuvimos unos diálogos iniciales y luego decidieron irse por la vía de los objetos. A través de un proceso interno a Taller Salud, ellas se reunieron y dialogaron y seleccionaron objetos. Aquí pueden ver una muestra, pero hay muchos más. Pueden ver un caldero, unos cubos de metal, de plástico y un filtro de agua. Y estos objetos fueron utilizados en una de las cocinas comunitarias que se montaron después de María en Loíza. Así que hay mucha historia aquí, hay muchas cosas que ese caldero puede contar. Ese cubo de agua, ¿quién lo llevó? Este otro anaranjado de Home Depot que lo tuvieron que modificar. ¿Cuál es la historia detrás de eso? ¿Verdad? Y a través de este proceso, que es un proceso analítico, ¿verdad? Porque hay que identificar temas, identificar patrones y seleccionar los objetos que representan esas historias como quieren que se representen. Luego vienen al proyecto colectivo. Y en esta fase estábamos dialogando yo con Taller Salud y también curadores de uno de los museos del Instituto Smithsonian. Perdón. Y ellos llegan a nosotros con todos estos objetos y con la idea de compartirlos con el proyecto y compartirlos con el público en general para que se den a conocer estas historias. Y tú dialogabas con ella, ¿verdad? Hubo como esta relación más de confianza, conversaban alrededor de este tema y ellas entonces elegían los objetos que querían compartir. Exacto, Ajá. sí. Los objetos fueron seleccionados totalmente por ellas. Después de haber tenido estos diálogos iniciales, pues hablando de las intenciones del proyecto y de los temas que le interesan a la investigación. ¿Qué hicieron con los objetos? Y estamos hablando de un proceso que ha durado varios años. Los objetos los identificaron en el 2020 y las historias orales se llegaron a grabar en el 2023, 3 años después. Durante ese tiempo, pues la relación entre el proyecto Cuidado Colectivo y Taller Salud pues continúa, ¿verdad? Y es un proceso de desarrollo de relaciones también que no necesariamente se alinea con las exigencias de los semestres y los años académicos, ¿verdad? Así que, y exactamente. Pero eventualmente logramos grabar las historias orales y esto fue también diseñado por Taller Salud. Construyeron aquí en la UPR en Calley, allá abajito cerca de uno de los puentes, una casita desde cero, le pusieron un toldo azul y adentro colocaron algunos muebles y llevaron los objetos que habían seleccionado. Luego trajeron un sábado en la mañana una guagua de mujeres de Loíza. No les dijeron mucho de lo que iba a suceder, ¿verdad? Yo creo que ellas sabían que las iban a entrevistar, pero no sabían de qué exactamente. Y eso fue un diseño intencional de parte de Taller Salud. También la selección del espacio, un espacio verde, tranquilo. Todo eso fue bien intencional. Y luego, una por una, a las mujeres las fueron pasando a la casita y con la facilitación de un psicólogo de Taller Salud, él fue el que las fue entrevistando. Así que las entrevistó alguien que ellas ya conocen y que tienen una historia de haber colaborado con esa persona desde hace tiempo. Así que esas historias orales se grabaron y ahora estamos en otra fase del proyecto etnográfico con Taller Salud que involucra el codiseño de una exposición para mostrar los objetos y para contextualizarlos y contar esas historias que están detrás de los objetos. ¿Cómo fue que se formó esa cocina comunitaria, verdad? ¿Cuánto tuvieron que caminar por las calles las mujeres usando un megáfono? ¿Cómo entienden el significado de ese megáfono, verdad? Hay tantas cosas que se pueden contar. Así que esta es otra fase etnográfica y también analítica. Podemos hablar de 3 momentos analíticos con Taller Salud. El momento de seleccionar los objetos,
el momento de hacer las historias orales, porque al contar están analizando, ¿verdad? También. Y el momento del codiseño de la exposición es un diálogo. El texto que va a acompañar los objetos está redactado principalmente por Taller Salud como organización. Así que pueden ver aquí otro proceso etnográfico diferente al que se dio en Jajome, pero igual colaborando y dialogando siempre con las comunidades y con el liderato y las organizaciones aliadas. Así que para ir cerrando, quiero destacar aquí algunas de las características del tipo de etnografía que se está haciendo a través del proyecto Cuidado Colectivo. Y es un tipo de etnografía que evalúa críticamente la relación entre la pregunta de investigación, el contexto social y político y el formato, ¿verdad? Idealmente, cuando están pensando en la etnografía, pues hay que ver cuál es la mejor forma de comunicar estos hallazgos, cuál es la mejor forma de documentar estos procesos. ¿Será a través de un objeto? ¿Será a través de observaciones? ¿Será a través de una entrevista? ¿Será a través de recoger papelitos que dejan escritos por alguna razón, verdad? El formato, pues, depende de esa pregunta y de ese contexto, ¿verdad? Esas relaciones de poder que atraviesan la sociedad y que también atraviesan la relación entre el proyecto y las comunidades. Por otro lado, son métodos etnográficos que adaptan la investigación a las necesidades particulares de la comunidad, ¿verdad? Pensando en Jajome, esto no lo mencioné. Mientras estábamos haciendo las visitas a los hogares en la comunidad, pues yo iba con estudiantes, íbamos entrevistando a las personas, pero en paralelo estaban sucediendo muchas otras cosas, porque a la misma vez, doña Artemia, la líder, estaba actualizando su censo comunitario y estaba haciendo todas las cosas que mujeres, especialmente en roles de cuidadoras en sus comunidades, hacen para cuidar de sus vecinos, ¿verdad? Acompañarlos, aconsejarlos, secarle las lágrimas, a veces darles un abrazo, reír, ¿verdad? Conectarlas con recursos, ¿verdad? Ayudarlas a navegar todos estos procesos burocráticos, y todo eso estaba pasando a la misma vez que estábamos haciendo la investigación, ¿verdad? Así que es algo que se pudo adaptar y que se pudo insertar a esos procesos comunitarios. Así que esas dos son las características que pienso que son particulares al proyecto Cuidado Colectivo. Y para cerrar, les voy a dejar con algunas recomendaciones prácticas en caso de que en algún momento se encuentran haciendo etnografía de alguna manera. Como les comenté, el formato puede tomar, se puede tomar muchos formatos diferentes, pero por ejemplo, vamos a decir que van a hacer observación partícipe, que van a observar un evento y se van a fijar en el comportamiento de las personas, las relaciones que se manifiestan o cómo actúan. Y esto es tomando en cuenta la importancia del contexto y de situar el proyecto dentro de ese contexto social y político, ¿verdad? Una de las cosas que van a notar cuando están haciendo esa investigación etnográfica es lo que observan o los hechos, ¿verdad? Eso se va a notar. O lo que cuenta una persona oralmente, pues se graba, ¿verdad? Eso se va documentando. Ese es un tipo de información que son los materiales etnográficos. Por otro lado, está tu interpretación como investigadora o como investigador. Yo recomiendo, por ejemplo, si van trabajando con una libreta, que dividan la hoja en dos y en un lado vayan escribiendo las observaciones y por otro lado, o en tinta de color diferente o para diferenciarlo de alguna manera, ustedes ya van a estar analizando y tratando de entender lo que está sucediendo. Recomiendo anotar eso y distinguirlo de las observaciones que hacen. Así que distinguir entre dos tipos de información. Por otro lado, en algún lugar es bueno pensar en cuál es ese contexto social, cuáles son las preguntas de investigación que pueden tener y cuáles son las implicaciones sociales y políticas, ¿verdad? Cómo tal vez el proyecto puede reproducir
desigualdades e injusticias, o tal vez cómo puedan tratar de hacer las cosas de una manera diferente. Y por otro lado, algo que pienso que es importante también documentar es nuestro contexto, el contexto de cada uno de nosotros como investigadores. Por ejemplo, si yo no estoy teniendo un buen día y estoy investigando, eso puede afectar cómo yo entiendo lo que está sucediendo, puede afectar mis interacciones con las personas. En una hoja aparte, en un lugar aparte, yo puedo notar, tal día hice investigación, pero me sentí así. Y al momento de volver a repasar los apuntes, eso les va a ayudar también con el análisis, a contextualizarlo y a situarse ustedes mismos en este panorama, ¿verdad? Y en estos terrenos de poder. Así que fíjense también en el estado de ánimo de ustedes como investigadoras e investigadores, ¿verdad? Y con esto termino y con mucho gusto puedo recibir preguntas, comentarios, reacciones. ¿Habría algo que cambiaría del proceso que ahora lo analizas después, venga una idea o debí hacer esto o debí intentar esto con alguien? Sí, no sé si lo pienso tanto como en si hubiera podido cambiar, pero lo que pienso mucho es en ampliar y darle seguimiento, especialmente porque como estamos hablando de sucesos que son relativamente recientes, ¿verdad? Con la pandemia, por ejemplo, hice unas entrevistas, historias orales, en esos primeros 6 meses de la pandemia. Y son bien interesantes porque uno siente la urgencia, uno llega a entender y sentir esa urgencia de las personas entrevistadas que sentían en ese momento y la necesidad de tener que actuar por el bien común. Pero pasaron muchas cosas después de eso, ¿verdad? Ahora entonces me encuentro pensando en cómo hacer otra ronda de entrevistas para darle seguimiento y también ampliar las voces que se representan en eso. ¿Sabes qué? A veces pensando en, cuando te escuchaba, la importancia de la sensibilidad en el proceso, uno está, ¿verdad? Por un lado documentando, está escuchando, está sintiendo, eso mueve a uno, lo que se está dando. Y también, ¿verdad? Las personas pues se abren, ¿verdad? Y tienen sus agendas, las líderes, que me encantó, ¿verdad? Que estuvieran haciendo el censo, ¿verdad? Aprovechar esa visita para seguir. Así que hay como una negociación ¿verdad? Como continua, ¿verdad? A veces pienso que uno como que, o sea, hasta, y ahí viene la pregunta, ¿cómo pensando, ¿verdad? A veces los estudiantes, cuando yo como estudiante y como investigadora en psicología, pues a veces como que estamos separados, ¿verdad? Pensamos que llegamos a un sitio y somos la investigadora y tengo que recoger los datos, ¿verdad? Porque esto es. Así que, ¿cómo tú como investigadora tramitas eso, ¿verdad? ¿Tú lo vives como esa separación o tú lo vives, cómo tú vives ese proceso? Porque pienso que las disciplinas, como que delimita mucho marca mucho esas diferenciaciones. Y entonces, ¿cómo lo ves? Sí, la antropología definitivamente como disciplina se caracteriza por esa distancia. Si pensamos en la experiencia típica de investigación etnográfica dentro de la antropología, implica que la investigadora viaje a un lugar lejano, tuvo que aprender el idioma de ese lugar y prepararse por muchos años para poder llegar a ese lugar,
permanecer ahí por varios meses, mínimo 9 meses, para hacer un estudio de campo, regresar a su hogar y después hacer el análisis. Y ese esquema pues no funciona en el contexto de este proyecto por varias razones, ¿verdad? Por una parte, esas diferenciaciones sí existen y hay que reconocerlas, ¿verdad? Yo no pertenezco a las comunidades donde yo he trabajado y hay una diferencia ahí muy grande, porque mis experiencias de vida han sido bien diferentes, ¿verdad? Así que para negociar eso, pienso que algo que ha ayudado mucho el proyecto es el tiempo. Tener el tiempo para ir desarrollando esas relaciones con los colaboradores, para que sean colaboraciones y que no sean, déjame llegar, recoger esta información y llevármela, sino que sea un diálogo y un proceso de ver qué podemos hacer juntos. Así que hay que buscar un balance entre reconocer estas diferencias y los privilegios que uno puede tener, y los límites que uno tiene también. Hay cosas que yo jamás voy a entender, ¿verdad? Porque no han sido mi realidad. Y por ahí también lo conecto al formato. Pienso que me han contado tanto del huracán María que yo puedo escribir 10 libros sobre el tema y de los impactos en Puerto Rico. Pero hacer una colección y un archivo digital para que estas historias orales, cualquier persona, incluso las personas de las mismas comunidades, las puedan escuchar y que puedan aprender de ellas, fue una decisión consciente. También para evitar posicionarme como esa voz autoritativa cuando ni siquiera soy de las comunidades. Rosa, te felicito, de verdad, me encanta el trabajo que tú haces en la comunidad, en AMGE, y lo que documentaste con el taller Salud, que me pareció súper bello, ese taller que trajeron acá al recinto, o sea, y saber que pues, dentro de las otras comunidades, diferenciar cómo es que se trabaja con esta preparación y el desarrollo de estos canales y estos sistemas de apoyo y acompañamiento, ¿verdad? Yo tenía una pregunta más bien relacionada a los procesos de análisis, porque a veces no hablamos tanto de, ok, ¿qué rayo es lo que tengo que hacer para muchas ahora sentarme y ver, ok, hice toda esta recopilación, tengo todas estas historias orales, estas fotos, y ahora qué yo hago? Y entonces, ¿cuál es el método o el sistema analítico que voy a usar para entonces pensar, ok, pues esto es lo que se recoge de estas experiencias? Y entonces pues yo estoy mirando tal y cuántas horas eso conlleva, o sea, y qué hay que hacer, y entonces ese mismo proceso de crear un repositorio digital, que son cosas que no se hablan, pero son parte de la experiencia de investigar y de compartir y crear este legado para que otras personas tengan ese acceso también a ese conocimiento. Y quería que si pudieses hablarnos un poquito, ¿cómo tú decidiste, o sea, usar, por ejemplo, esta idea del objeto en taller Salud versus estas historias orales? Y entonces, cuando tú ves todo este material, ¿cuál es el sistema analítico? Si tienes todas estas fotos, ¿qué es lo que tú decides? ¿No voy por este lado? ¿O todavía estás en eso? Pues, una de las cosas que me gustan del formato de una exposición es que no hay que explicarlo todo. Entonces, yo no tengo la última palabra, y eso me gusta, y eso es lo que yo quiero y lo que yo busco, porque quiero que sean una palabra compartida, ¿verdad? En una exposición, pues ves un objeto interesante, tienes un texto bien breve, pero jamás va a poder explicarte todo lo que significa. Así que es una experiencia que inspira la reflexión y que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Y por otro lado, para hablar más de ese proceso analítico, con las historias orales de Jajome, sí tomamos una vía como que más tradicional dentro de las ciencias sociales y codificamos las entrevistas, ¿verdad? Primero se transcribieron para tener por escrito todo lo que se dijeron en las entrevistas y trabajamos con esta pregunta de investigación, cómo sobrevivieron. Y las estudiantes investigadoras
dividimos las entrevistas y fueron buscando ahí evidencias de cómo fue que sobrevivieron. Fuimos identificando los temas y este es un resumen de los temas, ¿verdad? Personas comentaban, y esto lo marcamos con highlighter en las transcripciones, menciones de la familia, me apoyó mi hermana o mi papá me compró una nevera nueva porque no tenía o lo que sea, ¿verdad? Apoyos de vecinos, esas relaciones con el medio ambiente, ¿verdad? Las personas que tenían fincas pues pudieron rescatar un poco y se pudieron alimentar por lo menos un poco a pesar de también sufrir pérdidas. Y las personas con fincas de verdad que lloraron esas pérdidas porque fue un golpe bien duro. Y pues fue un proceso de codificación, me gusta decir que es una codificación artesanal, porque como yo lo trabajo no utilizamos programas. Hay programas que si tú tienes un volumen más grande de material para codificar, tiene sentido utilizar un programa. Pero con estas entrevistas quise mantener esa cercanía con el material como tal. Así que yo digo que es una codificación artesanal porque no estamos utilizando programas y estamos trabajándolo todo entre las investigadores y las transcripciones. Y de ahí, pues, descubriendo temas, agrupándolos y identificando esas relaciones entre los temas. Te pregunto, volviendo a las fotos, porque las fotos es más difícil, ¿verdad? Historias orales tú puedes hacer todo un tipo de análisis, mirar temas, mirar cómo se dijo, quién no dijo, pero en las fotos hay como que una idea de uno mismo, porque tú estás haciendo el proceso de selección. Entonces me encanta la idea de que todas somos poseedoras del conocimiento, porque está en mi interpretación, la interpretación del otro, de la otra, pero dentro de esto también tenemos una mirada tuya, porque estamos mirando las fotos que tú seleccionas, y entonces, ¿cómo tú tomas esa decisión? ¿Cómo tú dices, esto está línea, esto va, esto no va? ¿Qué tipo de ejercicio uno tiene que hacer para decir, este es un material que se va a presentar en esta exhibición que es libre interpretación, pero dentro de eso hay una interpretación? Sí, dentro de eso hay una interpretación y hay que encaminar a los visitantes para que yo uso el ejemplo del gato negro. Si yo les llevo a un museo y les enseño un gato negro, ¿qué puede significar? Puede ser una exposición sobre las supersticiones. Puede ser una exhibición sobre el rol cultural y social de los gatos en Egipto antiguo. O sea, puede ser muchas cosas un gato negro, ¿verdad? Así que la exposición pues te encamina y te orienta, ¿verdad? Y es una negociación entre crear, ¿verdad? Darle forma a esa orientación sin explicarlo todo y dejar suficiente espacio para que las personas puedan tener ese diálogo interno o diálogo con otros compañeros de que, mira, ¿qué piensan de esto? O, wow, me impactó esta cosa. Así que sí, es una negociación constante, sí, pero sí pienso que hay formatos más abiertos y hay otros más cerrados. Sí, me encanta la idea, ¿verdad? Lo que tú dices de la palabra compartida, porque pues como nos enseña, ¿verdad? Esto es como un proceso de desaprendizaje, de cómo nos enseñaron a ser investigadores y tenemos que explicarlo todo, ¿verdad? Hay que tener la explicación, pero entonces, y el arte, pues va por otro lado, ¿verdad? Como tú dijiste, inspira, pero también abre espacio para no solamente inspirar, sino para provocar y que permita que haya un vacío ahí de sentido para que la gente comience a hablar. Así que ahí viene como que la exhibición como este acto de provocar. Y entonces, como etnógrafa, como investigadora, como que te quita esa posición un tanto autoritas, ¿verdad? De que uno tiene que, ¿verdad?, tener la última palabra y la explicación. Y que lo tengo que recoger todo. ¿Ves? Entonces, es una forma de subvertir esa idea, ¿no?, de autoridad. Sí, y el control. Y de controlar. Sí, controlar esa narrativa, ¿verdad? Con el caso de Taller Salud y las mujeres de Loíza, ahí yo controlé muy poco, ¿verdad? Yo controlé realmente muy poco. Sí, pero
todos están invitados a la exposición cuando abra. Esperamos que dentro de unos años, no tengo fecha para anunciarlo, pero por ahí viene. Así que tenemos a compañeras aquí también, Navi y Lugar, que están trabajando en la exposición también. Sí. Ay, no sé si quiera Navi contar un poco, ¿verdad? De esa experiencia. Bueno, realmente es una experiencia que por lo menos ahora estamos viendo como que la época de los años 50, en la época donde estaba Operación Mano a la Obra en Puerto Rico. Ajá, qué cool. Y es como que a mí me gustó mucho porque me da otra perspectiva y puedo entender los problemas sociales que hay como que en el ahora. Entonces lo que estamos haciendo es como que escoger unas fotos de esa época, pero a mí se me hace difícil porque es como que hay que hacer como una etiqueta en la foto, pero la foto cuenta tanto que no sé cómo ponerlo como que más concreto, más sólido, pero en verdad que tenemos mucho trabajo. Debemos hacer lo que hacen los artistas, medio mixto el año y ya, y que es libre interpretación. Estamos en esas, de tratar de crear suficiente orientación, ¿verdad? Sin explicarlo todo, porque hay tantas cosas que se pueden comentar. Sí. ¿Alguien más? Hola, ¿me escuchan? Estoy aquí. Dale, te escuchamos, Adri. Bueno, ya les ya saludos a todos, que bueno poder estar con ustedes, aunque sea de esta forma, no pude ver las fotos, pero pude escucharte, gracias por todo lo que has compartido y por estar y por tu trabajo. Y quiero preguntar sobre el rol de la diáspora, si puedes hablar un poco sobre cómo se manifestó eso en el proceso, en los datos y en la posibilidad de la exhibición y en todo el proceso, por favor. Y gracias. Y un abrazo. Ay, gracias, gracias. Y gracias por la pregunta, porque la verdad que la diáspora lo atraviesa todo. Incluso en las historias orales que se grabaron en Jajome, parte de esos apoyos que tuvieron fueron familiares en Estados Unidos. También personas compartieron de sus deseos de querer irse. Algunas personas que entrevistamos se habían ido y habían regresado. Y por otro lado, recorriendo la comunidad, había muchas casas vacías ya desde hace tiempito y otras que se habían abandonado por María, ¿verdad? Así que lo atraviesa todo. Y en cuanto a la exposición, pues es un tema que me interesó mucho también. Y una de las colaboraciones que desarrolló el proyecto Cuidado Colectivo fue con una organización de puertorriqueños en California, que se llaman Puerto Ricans in Action. Y es una organización bastante reciente que se formó en reacción a la creación de la Junta de Control Fiscal. Y estuvieron activos enviando apoyo desde California y activando unas redes masivas. Que uno piensa en California como, no piensa en California como un lugar con una población grande de puertorriqueños, pero están ahí y tienen una historia bien interesante. Así que la exposición tiene una sección dedicada a contar esta historia de esta organización de puertorriqueños en California y cómo se activaron para enviar ayudas a Puerto Rico y abogar, ¿verdad?, por una recuperación justa después del huracán María. Y ese también fue un proceso colaborativo. Y ahí también yo recibí los textos y las cosas y fue un diálogo y ahí vamos desarrollando esa parte. Pero ahí va a estar. Y una de las sorpresas bonitas de esa parte de la investigación fue mejor apreciar la historia de los puertorriqueños en California, porque es una historia de apoyo mutuo. Porque desde los inicios de la formación de las comunidades puertorriqueñas en California, eran trabajadores, eran personas que estaban en ruta a Hawái por barco para trabajar en la caña, pero que se quedaron porque sentían que estaban en una situación
casi de tráfico humano, ¿verdad? Y presentían que iban a llegar a unas condiciones de trabajo muy duras. Así que algunos se quedaron en California en ese traslado de barcos. Antes de embarcar hacia Hawái, algunos se quedaron y formaron asociaciones y organizaciones de apoyo mutuo para ayudarse entre ellos. Se quedaron a trabajar en la agricultura y en otras áreas. Y es una historia que no se escucha mucho, pero nos ayuda a entender el porqué de esa reacción y esa respuesta desde California después del huracán María. Yo, ¿verdad? Quiero agradecer a Rosa, ¿verdad? Por la tan hermosa presentación y su ritmo, ¿verdad? Que habla también del ritmo que nos invita a la investigación, ¿verdad? La pausa, la reflexión, el escuchar, ¿verdad? Los silencios, para que eso, ¿verdad? Se asiente y pueda tener como una interpretación chévere, ¿no? Y como tú dices, justa, así que esta será la primera, ¿no? de más seminarios vinculados a métodos de investigación etnográficos, así que en nombre del proyecto de Rhizomatic, súper agradecida, ¿verdad? por haber compartido tu proceso como investigadora en las distintas comunidades. Y bueno, ustedes manténganse atentos que vamos a seguir haciendo más juntos de seminarios. Muchas gracias. Lindo día. Gracias. Gracias.